Vamos a resolver la primera parte del laboratorio resumen para la prueba 1 de estadística. Problema. La información presentada en la hoja base de datos corresponde a datos obtenidos de clientes de telefonía móvil de Santiago, año 2018. Letra A. ¿Cuál es la muestra obtenida para este estudio? Vamos a la base de datos y observamos que en la primera columna aparece la identificación de los clientes, por lo tanto, las unidades experimentales son los clientes. Así es que para definir la muestra, contamos los clientes, que en este caso cuentan 550. Así es que la muestra está compuesta por 550 clientes de telefonía móvil de Santiago, año 2018. Letra B. ¿Cuál es la población a la que hace referencia la información del estudio? Si la muestra son 550 clientes, entonces la población son todos los clientes. La población son todos los clientes de telefonía móvil de Santiago, año 2018. Letra C. Identifique la variable y clasifíquela. Para eso vamos a la base de datos y observamos las variables. La primera es el pago mensual, que clasifica como cuantitativa continua porque proviene del proceso de medir. Tiene unidad de medida. Género es una variable cualitativa nominal porque sus criterios no tienen orden. Compañía es una variable cualitativa nominal porque sus clasificaciones no tienen criterio de orden. Y permanencia en la compañía es una variable que en principio es cuantitativa continua porque tiene unidad de medida, años. Pero en este caso se discretiza porque proviene de una encuesta que induce a la respuesta en años. Por lo tanto, cuantitativa discreta. Entonces, pago mensual, cuantitativa continua, género, cualitativa nominal, compañía, cualitativa nominal, permanencia en la compañía, cuantitativa discreta. Letra D. Construye una tabla de distribución de frecuencias para la variable pago mensual. Considere frecuencias absolutas, absolutas acumuladas, relativas porcentuales y relativas porcentuales acumuladas. Para la construcción considere 10 intervalos. Como la variable pago mensual es cuantitativa continua, necesitamos tabular con intervalos. La cantidad de intervalos esta vez no se va a calcular porque el ejercicio los entrega. Vamos a la base de datos y mediante la función datos, en el botón herramienta análisis de datos, vamos a construir un resumen estadístico. Este botón análisis de datos hay que instalarlo previamente. En el análisis de datos seleccionamos estadística descriptiva y aceptamos. Aquí en el rango de entrada seleccionamos el pago mensual desde el título hasta el final, la columna completa. Como seleccionamos la primera celda, el título, pinchamos rótulo de la primera fila. Luego pinchamos rango de salida y seleccionamos donde queremos que salga el resumen estadístico. Luego pinchamos resumen de estadísticas y aceptamos. Aquí tenemos un resumen que nos entrega distintos valores para el pago mensual. Esto lo copiamos y lo pegamos en la hoja de desarrollo para continuar. Esta tabla se realiza con el Excel tradicional. Los estudiantes que tienen Excel online no van a poder utilizar la herramienta análisis de datos porque Excel online no permite la instalación de este botón. Así es que pueden usar la siguiente variante. De esta tabla lo que vamos a ocupar es el rango. Quienes tienen Office Online lo que pueden hacer es calcular directamente el rango, sin pasar por el cálculo de este resumen estadístico. Para ello vamos a usar la siguiente fórmula. Igual max, que es la función que calcula el número mayor, el máximo, doble clic, vamos a la base de datos y seleccionamos la columna del pago mensual sin título. Cerramos el paréntesis. Menos min, doble clic en min, que es una función que calcula el mínimo, el número menor de esta columna. Ahora seleccionamos todos los datos del pago mensual y cerramos el paréntesis. Entonces el rango es la resta entre el número mayor y el menor. Se calcula de esta manera. Como nosotros estamos calculando la función en otra hoja, vamos a presionar Enter sin cambiarnos.
y aparece el resultado acá, que es el mismo que antes calculé con el resumen estadístico. Así es que quienes tienen Office Online pueden usar esta varianza. Ahora, en ambos casos, el número de intervalos se entrega en el ejercicio. Dice que lo hagamos con 10. Ahí aparece, con 10 intervalos. No hay que calcularlos en esta oportunidad. Y la amplitud del intervalo se calcula con la siguiente fórmula. Igual, redondear punto más, doble clic, el rango dividido por el número de intervalos, punto y coma. Y acá ponemos la cantidad de decimales que tiene la variable pago mensual. No tenía decimales, no tiene decimales la variable pago mensual, por lo tanto, 0 decimales. Cuando observamos en la base de datos la columna del pago mensual no tiene decimales, por eso al cálculo de la amplitud ponemos 0 acá. Este cálculo se realiza a partir del rango. Si lo hiciste con Office Online, seleccionas el rango que has calculado con esta otra fórmula. Ahora vamos a construir la tabla. Para ello usamos una tabla dinámica. Vamos a la base de datos, nos posicionamos dentro de cualquier celda dentro de la base de datos y vamos a insertar tabla dinámica. Ahí inmediatamente se selecciona todo. La hoja de cálculo que vamos a usar tiene una ubicación en la hoja de desarrollo. Vamos a poner ahí y aceptar. Ahora comenzamos a armar la tabla. Como queremos los intervalos para la variable pago mensual, entonces seleccionamos pago mensual y lo llevamos a las filas. Aparece una lista inmensa de números. Este es el motivo por el cual en las variables cuantitativas continuas hay que construir intervalos. Vamos a armar los intervalos. Pinchamos, clic derecho, agrupar. La primera parte la dejamos igual. En la segunda sacamos el ticket de terminar en y cuando dice por, cambiamos este valor que aparece por la amplitud del intervalo que recién calculamos. En nuestro caso, 2155. Y aquí aceptamos. Ahí están creados los intervalos. Deben ser 10, porque con ese valor calculamos la amplitud. Ahora que ya tenemos la columna de los intervalos, modificamos el nombre, pago mensual. Continuamos con la tabla de frecuencia. Necesitamos tener frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada y la frecuencia absoluta normal. Por lo tanto, son 4 columnas que vamos a agregar a esta tabla. Vamos a tomar una variable cualquiera y la vamos a arrastrar a los valores. Nos va a servir siempre que diga cuenta. Si está en configuración cuenta, sirve. Así que estamos bien. Esto lo vamos a hacer 4 veces. Puede ser la misma variable. Ahí van 2, aquí va 3 y 4. Es importante verificar que todas las variables siempre están en cuenta, en la configuración cuenta. Entonces, en la primera columna vamos a calcular, tenemos ya calculada la frecuencia absoluta, FI. Ahí ya está calculada. La segunda tenemos la frecuencia relativa, HI minúscula, pero esta la tenemos que modificar. Para eso pinchamos dentro de la tabla, clic derecho y mostramos valores como porcentaje del total general. Ahí está. Siguiente, aquí vamos a tener frecuencia absoluta acumulada. Aquí estamos hablando de la F mayúscula. La modificamos, pinchamos, clic derecho, mostrar valores como total en, aceptamos. Ahora vamos con la frecuencia
relativa acumulada. Hablamos de la H mayúscula. Para ello, pinchamos dentro de la tabla, clic derecho, mostrar valores como, y aquí ponemos porcentaje del total en. Aceptar. Y ahí tenemos lista la tabla de frecuencia. Letra E. Complete la tabla adjunta con la información pedida. Entonces, vamos a tomar esto y lo vamos a llevar a la hoja del desarrollo para marcar los elementos que debemos interpretar. Partimos con F4. F4 está en la columna F. Buscamos la posición 4. 1, 2, 3, 4. Este es el que tengo que interpretar. Esto quiere decir que son 90 clientes que pagan entre 17.141 y 19.295 pesos. Entonces, son 90 clientes que pagan mensualmente entre 17.141 y 19.295 pesos. Siguiente, el H6%, eso está en la columna de la frecuencia relativa en la posición número 6, ahí. Ese es el que debemos interpretar. Esto quiere decir que el 24,36% de los clientes paga entre 21.451 y 23.605. Eso es lo que dice acá. Ponemos primero el valor y luego la interpretación. Siguiente, F8 mayúscula. F8 mayúscula es, en la columna de las F mayúscula, la posición 8. La posición 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí está. Entonces, arrancamos con la mayúscula. Son 534 clientes que pagan a lo más 27.915 pesos, que es el límite superior del intervalo. O también puedo decir que son 534 clientes que pagan entre 10.676, que es el número menor de esta tabla, y 27.915. Ambas expresiones son correctas. Esto entonces está escrito acá. Y por último, H5%. H5% es 1, 2, 3, 4, 5. 51,82%. Entonces, el 51,82% de los clientes paga a lo más 21.450 pesos. O también puedo decir que el 51,82% de los clientes paga entre 10.676 y 21.450. Y aquí está